Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7. ¿Lo tenemos? Amén. Capítulo 7 ahí de Segunda de Crónicas, vamos a leer ahí del verso 14 al verso 16. ¿Lo tiene? Lo leemos todos juntos con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado a esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Tome su lugar. Es un texto que todo mundo lo agarra, amén. Todos buscan ahí, si se humillare mi pueblo, amén. Pero vamos a ver, mi hermano, vamos a ver qué es lo que, a qué se refiere, qué es lo que Dios quiere decir aquí. Fíjese, un texto muy conocido por todo el mundo, no nada más por los cristianos, todo el mundo conoce esta palabra. Entonces, fíjese, sabemos que son muchos los creyentes que en alguna etapa de sus vidas, mi hermano, y usted va a estar de acuerdo, se han alejado de Dios, se han alejado de la iglesia y se han olvidado de la misma palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Muchos, mi hermano. Muchos creyentes se han alejado de Dios. Y decíamos, ¿verdad? Y lo hemos dicho, ahora con la pandemia muchos se alejaron de Dios. Ya no regresaron a su iglesia, ya no regresaron con su papá espiritual. Entonces, vamos a hablar, mi hermano. Creo que además de eso, de que mucho creyente se ha alejado de Dios, obviamente, y por consecuencia, se ha perdido, mi hermano, esa comunión con Dios. Y no solamente ellos, mi hermano, sino que muchas personas dentro de las iglesias han perdido esa relación, esa comunión con su Padre que está en el cielo. Entonces, vamos a ver, mi hermano, vamos a ver, Dios nos está llamando el día de hoy a que restauremos esa comunión con nuestro Dios. Es necesario, mi hermano. Es necesario, ¿por qué? Porque se nos ha estado diciendo, Cristo viene. Y si yo no tengo, mi hermano, una comunión con Dios, si yo no, se me olvidó cuál era la voz de mi Dios, nos vamos a quedar. Porque el Espíritu Santo avisará, mi hermano, a todo aquel que tenga esa comunión con su papá. Dios nos avisará. Entonces, lamentablemente, tristemente, mucho pueblo de Dios ha perdido esa comunión con Dios. Se ha acabado por completo. Entonces, restaurar, mi hermano, restaurar nuestra comunión con Dios no es algo mecánico, no es algo que sucede de la noche a la mañana, no es algo de que, de que de un día para otro ya esto va a ser restaurado, sino que nace, mi hermano, de nuestra voluntad, de que yo quiero, ya que el pecado, mi hermano, lo que hace es endurecer este corazón, es endurecer la conciencia del ser humano. Entonces, esto es resultado de ¿qué, mi hermano? De que resistimos una y otra vez al Espíritu Santo. El ser humano resiste y resiste y resiste al Espíritu Santo, y entonces, mi hermano, se pierde esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos redarguye cuando hacemos las cosas bien o cuando vamos a hacer las cosas mal. Él es el que siempre está ahí avisándonos que lo que vamos a hacer no es correcto. Entonces, a veces, mi hermano, y yo creo que está sucediendo hoy en día. ¿Por qué? Porque el enemigo está trabajando tanto con el cristiano, lo hemos dicho, con el Hijo de Dios, que es a los que quiere el enemigo llevarse con él. Entonces, hoy en día ha estado trabajando mucho ¿en qué, mi hermano? En desenfocarnos en lo verdadero. ¿Por qué? Porque si algo tiene hoy en día el creyente es que vive tan enfocado, mi hermano, ya sea en el trabajo, ya sea en el estudio, que mucho cristiano que estudia,
ya sea en tantas cosas, mi hermano, en los quehaceres de la casa, que hemos perdido el desenfoque. Fíjese que todos los testimonios que se daban ahorita va con. ¿Por qué? Porque ahorita la última persona nos decía, nos hemos desenfocado de Dios. Hemos dejado de poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Yo no le estoy diciendo que es malo que estudie, no le estoy diciendo que es malo que trabaje, simplemente que tiempo a lo que se merece. ¿Ven? Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para estudiar, pero también hay tiempo para tener una comunión con Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber primero, mi hermano? Debemos de entender que el objetivo principal de Dios al formar al hombre, su objetivo principal, ¿cuál era? Era establecer esa comunión íntima con Dios. Era que el hombre y Dios tuvieran esa comunión íntima. Y aún así, mi hermano, después de la caída del hombre y sus consecuencias, hoy día sigue siendo el mismo propósito de Dios, mantener una comunión íntima con sus hijos. Sigue siendo el mismo, es el mismo objetivo de nuestro Dios. ¿Cuál? Que todos procedan al arrepentimiento y que nuestra comunión con Dios siempre esté ahí establecida. Entonces, vemos, mi hermano, la mayor evidencia lo podemos ver ahí en Zacarías 12:1, donde dice, el siguiente mensaje es del Señor, quien extendió los cielos, puso los cimientos de la tierra, ¿y qué hizo? Dice, y formó el espíritu humano. Entonces, el Evangelio, mi hermano, nos enseña que nos es necesario, fíjese bien, nos es necesario reconocer ante Dios nuestra condición, que es necesario reconocer ante Dios la rebeldía, que es necesario conocer ante Dios el pecado en el que pudiésemos estar. ¿Por qué, mi hermano? Usted podrá decir, pero Dios ya lo sabe, porque Dios lo sabe todo. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Que al nosotros tener ese acto de confesar mi pecado, de confesar aquello en lo cual estoy mal, ahí, mi hermano, viene la humildad. ¿Y qué pasa? Que se destruye el orgullo, que es lo que está entrando mucho al hombre. El orgullo, mi hermano, la soberbia de no querer reconocer la condición en la que estoy, de no querer reconocer la vida que estoy viviendo, nada más para que Dios nos ayude, mi hermano. Es todo lo que Dios quiere, dice, si confesares tu pecado, yo vendré y te voy a restaurar. Pero tengo que confesarlo, mi hermano, porque es un acto de ¿qué? De humildad. Y con este acto de humildad se destruye ese orgullo. Entonces, ¿qué está haciendo el enemigo? Metiendo tanto orgullo al cristiano, ¿no? Que por los de afuera sí son. Pero al Hijo de Dios, ¿para qué? Para que ese corazón se endurezca. Entonces, para esto, mi hermano, hay que saber qué es una relación. Todos sabemos qué es tener una relación. Porque en una relación hay un trato, hay una unión entre dos personas. Amén. Todos lo pueden saber. Hay un trato entre dos personas, hay una relación personal no se cultiva de la noche a la mañana, sino que lleva su tiempo. Amén. Para poder decir, tengo una relación, es porque ya hubo un tiempo trabajando ahí con esta persona. Entonces, lo mismo es con nuestro Dios. Restaurar, ¿qué es, mi hermano? Recuperar, recobrar. ¿Qué es reparar? Es renovar algo que ya está dañado. ¿Ven? Restaurar es recuperar o renovar o recobrar algo que ya está dañado. Entonces, para que haya una restauración, tiene que haber primero un daño. Amén. Entonces, fíjese que ahí, para que tome nota, ahí en el versículo 14 que leímos, vemos 4 condiciones, mi hermano, que Dios les da al pueblo de Israel para recibir bendición. Dígame una, ¿conoce una? Dice, si se humillara en mi pueblo, ese es número 1. Número 2, ¿qué dice? Y oraren. Número 3, si buscaren mi rostro. Y por último, si se convirtieran de sus malos caminos. Entonces, yo iré desde los cielos.
Pero hay 4 puntos, hay 4 condiciones que Dios le pone al pueblo de Israel. Si te humillares, si orares, si me buscares y si te convirtieres de tus malos caminos, yo te restauraré. Amén. Ahora sí, vamos a entrar al tema. Amén. Fíjese que después de que Salomón, mi hermano, dedicó el templo, el Señor dice ahí en la palabra de Dios que se le apareció. Dice que se le apareció y le dio algunas advertencias, mi hermano. Le dijo, para que no llueva, ahí en el verso 13. Parece, sí, es el verso 13. Se lo voy a leer acá en otras palabras. Dice, para que no llueva o mande langostas para que devoren las cosechas o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Fíjese bien, ahorita vamos a ver algo bien importante, bien interesante y que es de mucha utilidad para usted y para mí. Esta, mi hermano, esta palabra que acabamos de leer fue una promesa dada al pueblo de Israel. Amén. Sin embargo, mi hermano, el dicho que sigue ahí inmediatamente, hace la referencia donde dice mi pueblo. ¿Verdad que sí? O sea, es uno que abre esta promesa más que el pueblo judío y dice que lleva mi nombre. Son palabras ahí claves. Mi pueblo que lleva mi nombre. Esta redacción, mi hermano, se usa para describir a todos los que se han convertido en parte de la familia de Dios. En ese tiempo se le dio al pueblo de Israel. Esta palabra fue una promesa dada al pueblo de Israel. Pero dice, si mi pueblo, amén, no todo el mundo, dice, si mi pueblo se humillare, aquel que lleva el nombre de Cristo, ¿se da cuenta? Pero todo el mundo lo toma, mi hermano. Todo el mundo toma este texto. Aquí dice, sí, mi pueblo, aquellos que invocan mi nombre. Ahí está. Entonces, ahí, mi hermano, en la Biblia, en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Amén. Dice, es útil para enseñar, es útil para reprender, para corregir, dice, y para instruir en la justicia. ¿Por qué le digo esto? Ahí en Romanos 15:4 tenemos la seguridad de que dice todo lo que se escribió en el pasado, o sea, acá en el Antiguo Testamento donde estamos, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, dice, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Así que esta palabra del Antiguo Testamento nos sirve a nosotros. Dice, ¿para qué? Para que tú no hagas lo mismo. Amén. Entonces, vamos entendiendo. Ahí, mi hermano, es importante ahí que apliquemos estos principios entonces de aquí de 2 de Crónicas 7. Necesitamos entender algo. Necesitamos entender que los principios, mi hermano, por los cuales Dios gobierna y sigue siendo los mismos, mi hermano. Los principios por los cuales Dios gobierna hoy día siguen siendo los mismos. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo siempre. Así que Él no cambia para nada, mi hermano. Así que ahí en el verso 14, el que leímos al principio, nos muestra, mi hermano, que está relacionado con el pueblo de Israel y el templo. Y este hecho, mi hermano, de que de vez en cuando, o sea, les estaba dando a entender de que de vez en cuando Dios podía enviar el juicio sobre la tierra en forma de sequía, de langostas o de pestes. Fíjese bien. De los versos 19 al 22, mi hermano, váyase ya a los versos 19 al 22, se lo voy a leer yo. Dice, sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los decretos y los mandatos que les he dado, y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré al pueblo de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre, haré que sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones, y aunque ahora este templo sea imponente,
Todos los que pasen por ahí quedarán horrorizados. Preguntarán, ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan horribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los sacó de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esta razón les envío tantas calamidades. Y Dios sigue siendo el mismo, mi hermano. Sin duda, mi hermano, Salomón reconoció estas advertencias, que también se dan allá en Deuteronomio 28. Todos la hemos conocido. Conocemos lo que dice ahí Deuteronomio 28, donde habla de las maldiciones y las bendiciones. Entonces, Dios, mi hermano, había concertado un pacto con Israel. Había hecho un pacto y había prometido cuidarlos. Había prometido protegerlos. Amén. Había prometido que no les iba a pasar nada, siempre y cuando. ¿Qué tenían que hacer ellos? Dice, obedecer. Si me obedeces, yo te protegeré. Pero también prometió traer maldiciones si caían en desobediencia. Entonces, hemos visto, mi hermano, todo lo que el pueblo de Israel pasó a causa de su desobediencia, a causa de desviarse. Entonces, si estas son las palabras, mi hermano, habladas a Salomón, rey de Israel, del mismo modo, la tierra referida era la tierra de Israel. Entonces, cuando los israelitas pecaron, mi hermano, contra el Señor, cuando esta gente peca contra Dios, Él enviaría las plagas mencionadas ahí en el verso 13. Las que leíamos, langostas, sequías, todo aquello. Pero dice, pero si respondían humillándose, dice, entonces los oiré desde el cielo. Amén. ¿Va entendiendo? Ahora bien, mi hermano, esta visitación de Dios a Salomón vino el día en que ellos dedicaban el templo a Dios. Allí en ese día hubo sacrificio de ovejas, de corderos, pero algo sucedió, mi hermano. Quiero que se vaya ahí al verso 1 de ahí de capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Léamelo, mi hermano, con voz fuerte. Amén. Este es un punto al que quería tocar. Fíjese, dice, cuando Salomón, ¿qué hizo? Acabó de orar. ¿Qué sucedió después? Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Qué se hizo primero, mi hermano? Oró. Amén. Entonces, el día, mi hermano, que este rey Salomón recibe esta palabra de parte de nuestro Dios, fue un día grande de señales, mi hermano. ¿Por qué? Porque fíjese lo que sucedió. Ellos no habían prendido fuego al sacrificio, sino que de lo alto Dios descendió el fuego y todos se quedaron asombrados, mi hermano. Porque Dios envía ese fuego, dice, y consumió todo ese sacrificio que habían ellos hecho. Entonces, se cumple algo aquí, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios había visitado a Salomón como lo había prometido. Acuérdense que se lo prometió allá a David. Cuando le dijo, tu hijo me hará casa. Entonces, Salomón, siguiendo la ordenanza de su padre David, construyó la casa de Dios, que hemos dicho muchas veces es una casa hermosísima, preciosísima, que estuvo ese templo, porque había todo el oro que pudo haber encontrado, todo ese oro, con todas esas joyas fueron construidos ese templo tan precioso que hizo el rey Salomón. Entonces, el punto aquí, mi hermano, es que Dios, lo que decía ahorita, desciende ese día, manda el fuego y Él prende el holocausto. Imagínense, mi hermano, cómo quedó aquella gente, asombrados y maravillados por lo que estaba sucediendo. Entonces, ahora ahí en el verso 11, mi hermano, hay otro punto bien importante. Léamelo fuerte. Verso 11. Fíjese bien aquí.
Cuando Dios deja escrito algo en su palabra, mi hermano, siempre se nos ha dicho, ¿verdad? Lean y pongamos atención a cada palabra que está escrito ahí, porque hay secretitos que dice Dios, yo te los revelaré. Hay cosas ocultas que yo te voy a revelar. Entonces, fíjese, hay algo aquí bien interesante porque dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová. Número 1. ¿Qué pasó después, mi hermano? Dice, y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, dice, fue prosperado. ¿Qué fue, mi hermano? Allí en el verso 12 dice, y apareció Jehová a Salomón de noche. ¿Qué fue lo primero, mi hermano, que sucedió? Lo primero que quiero tocar aquí es que la Biblia, mi hermano, por alguna razón quiere que observemos algo bien interesante aquí. El orden, mi hermano, en el que Salomón realiza las cosas. El orden, porque muchas de las veces nosotros nos queremos brincar pasos. Dios nos da un instructivo, ¿cómo se podría decir instructivo? Un diseño, un instructivo de cómo hacer las cosas, nos da pasos. Y muchas de las veces, yo creo que toda la mayoría de las veces, el ser humano está hecho o hace las cosas pues como a él se le da la gana. Y hemos puesto muchos ejemplos, ¿verdad? Cuando pedimos algún material o supongamos un abanico, pues el ser humano pues lo arma porque pues yo sé cómo armarlo. Y nos olvidamos del instructivo. Y lo hace un falso contacto. ¿Y qué pasó? Oye, no leíste cómo se armó. Entonces aquí, mi hermano, nos está enseñando algo bien interesante. Que se siguió un orden. Salomón siguió un orden. ¿Para qué? Para que su casa fuera prosperada. Amén. Sí que dice, y cuando acabó la casa de Dios, ¿qué acabó primero? La casa de Dios. Pero hoy el ser humano quiere primero terminar su casa y luego la casa de Dios. ¿Está entendiendo? Entonces, mi hermano, después dice, entonces terminó la de él. Y todo lo que hizo Salomón, termina diciendo, fue prosperado. Todo lo que hizo en la casa de Dios y en su casa fue prosperado. Verso 12 dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Es impresionante, mi hermano. Es impresionante que la Biblia resalta esta expresión. Y terminó la casa de Jehová. Amén. Y terminó su casa. Fíjese bien, chéquese bien. Y ahí dice, y así como prosperó la casa de Dios, prosperó su casa también. Es algo impresionante tener en nuestro corazón, mi hermano, algo bien importante que nos deja aquí. Prioridades, mi hermano. Prioridades en mi vida, en la suya y en la mía, no como seres humanos, mi hermano, como hijos de Dios. Tenemos prioridades, debe de haber una prioridad. ¿Cuál? Fíjese, Salomón aquí dice la casa de Dios y después su casa. La casa de Dios y después su casa. No dijo y terminó Salomón su casa y la casa de Jehová. Por eso se ponen así los órdenes, mi hermano. Dándonos Dios a entender de que hay un orden. Hay un orden, no me puedo estar brincando pasos. Y luego quiero ser bendecido y prosperado. ¿Y cómo? Dice Dios, no seguiste el orden. No seguiste, primero estoy yo antes que todas las cosas. Antes. Fíjese, dice, terminó la casa de Dios y luego terminó su casa entonces, mi hermano. ¿Por qué hoy en día hay tantas personas que no pueden terminar su casa? Hágase esta pregunta. ¿Por qué hoy en día hay tanta gente que no puede terminar su casa? Porque ni siquiera han terminado la casa de Dios. Amén. Porque en vez, mi hermano, de comenzar en la casa de Dios y continuar con nuestra casa, amén, hemos puesto nuestra casa por encima de las cosas de Dios. Estoy hablando en lo espiritual, mi hermano. A decir, no, mi casa está terminada.
No, en lo espiritual. Mi interior. Mi interior. Cuando hablo, mi hermano, lo que decía ahorita, de la casa de Dios, yo no me refiero a estas estructuras, que también es importante y también se puede aplicar en esto. Pero aquí me estoy refiriendo a lo espiritual, mi hermano, a los propósitos de Dios en mi vida, a lo que Dios me ha dado. Se nos decía en días pasados, se nos han dado dones, todos tienen un don, todos, pero es más importante mis cosas que trabajar lo que Dios me ha dado. Pero es más importante lo que yo tengo que hacer que trabajar el don que Dios me ha dado. ¿Cuántos saben? No les voy a preguntar. Así, ¿cuántos saben qué don tienen? Es más importante, mi hermano, aprender a ser como Salomón, darle prioridad a las cosas de Dios. Darle prioridad. Es importante la familia, mi hermano. Es muy importante mi familia, su familia carnal. Es importante. Es importante la crianza de nuestros hijos. Es importante la esposa, el esposo, lo que usted quiera. Pero es más importante Dios. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Porque hoy todavía en día hay personas que se quedan en casa porque llega visita, cuando tienen un compromiso aquí con Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces yo prefiero mejor hacer lo que aquel me está diciendo. No, ¿para qué vas a la iglesia si es lo mismo? Y me quedo en casa, sí, cierto, es lo mismo. Y le doy prioridad a aquello que me dijeron, a lo que Dios me dice. Entonces, mi hermano, Dios tiene que estar por encima de todas las cosas. En el Antiguo Testamento hubo un hombre, mi hermano, que lamentablemente puso sus cosas por encima de Dios. Y todos lo conocen, a Elí, sacerdote Elí. Oiga, hermano, era un sacerdote. Supongamos, era el pastor de la iglesia. Amén. Pero él prefirió a sus hijos. Él prefirió consentir y apapachar a los hijos que reprenderles y decirles lo que Dios pedía de ellos. Él dejó que sus hijos siguieran haciendo lo que estaban haciendo, tanta basura que habían metido a la casa de Dios. ¿Y qué sucedió, mi hermano? Que sus hijos todos murieron. ¿Y qué pasó con él? Que perdió el sacerdocio. ¿Cuántos quieren perder el sacerdocio? Se pierde, mi hermano. Se pierde. Entonces, el Antiguo Testamento nos deja esto. Nos enseña este ejemplo. Y todo esto, mi hermano, ¿resultado de qué? De no darle prioridad a la casa de Dios. No le dio prioridad a la casa de Dios. La pregunta es, y mediten esta pregunta, ¿en qué lugar está la casa de Dios en su corazón? ¿Ya está terminada? ¿O todavía no hay ni siquiera un blog? Amén. Nos decían el domingo, no está ni siquiera Jeremías 33:3, San Juan 3:16. ¿En qué condición está la casa de Dios en nuestro corazón? Hermano, Cristo viene. Cristo viene. Imagínese que venga y encuentre su casa en ruinas. ¿Se irá? No responda. El problema de la humanidad, mi hermano, del cristiano hoy en día, estamos hablando del pueblo de Dios, porque pues la humanidad en sí toda hace cosas que a Dios no le agradan, pero los que ya conocemos la verdad, los que ya conocemos lo que Dios pide de cada uno de nosotros, hoy en día, mi hermano, el cristiano, en lo último que piensa, mi hermano, es en las cosas de Dios. Es lo último. ¿Por qué? Porque primero diseñan toda su vida. El cristiano está diseñando su vida. Está hablando de sueños, hablan de sus carreras, hablan de lo que quieren ser en la vida. Y al último, lo último que mencionan es, quiero hacer la voluntad de Dios. Cuando debería ser lo primero. No le estoy diciendo que sea malo todo eso. Pero mi prioridad debe de ser Dios, mi hermano, en mi vida. ¿Para qué dice? Para que todo lo que hagas te salga bien. Para que todo lo que emprendas tenga éxito. Pon a Dios en primer lugar y vas a ser una persona exitosa. Honra a Dios por sobre todas las cosas. No es que por mi trabajo
El trabajo Dios nos lo da, mi hermano. Démosle gracias a Dios por ese trabajo que Dios nos da y dejemos de estar diciendo por mi trabajo, por mi dinero, por mi estudio, si la inteligencia Dios me la da. Y por eso, mi hermano, muchas personas no crecen. Por eso muchas personas no prosperan, porque el yo. Y nada para Dios. Nada de honra para Dios. Entonces, mi hermano, si hay algo que debemos de tener bien garantizado es que si dedicamos tiempo a la casa de Dios, Dios le dedicará tiempo a la suya. Si yo le dedico todo mi tiempo a Dios, Él le va a dedicar tiempo a la mía. Entonces, nuestros hijos son un regalo de Dios, mi hermano, pero ellos no son los que dan el regalo. Entendámoslo. ¿Por qué le digo esto? Porque, tanto papá y mamá apapachador. Es que mi hijo no quiere. Cuando lo primero que debe de ser es Dios en mi vida, mi hermano. Dios en mi vida. Dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios. Nada más un día, un ratito. Dice, todo, siempre. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón lo amarás. No una parte, con todo lo voy a amar. Con todo, mi hermano. Entonces, lo amarás por encima del carro que tienes. Porque, oiga, hermano, hay tanta gente presumiendo el carro que día tras día se va devaluando. Y el Espíritu de Dios jamás se devalúa. Jamás. Pero ahí anda aquel presumiendo. Entonces, por encima de mi casa, por encima de mi esposo, por encima de mi esposa, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué mi esposo, mi esposa no me puede amar a mí? Porque ni siquiera aman a Dios. Cuando aprendamos a amar a Dios, yo aprendo a amar a mi prójimo. Amén. Le digo esto porque muchas veces esperamos amor del ser humano. Es que no me quiere. Es que mira. Y quiere a Dios. Si no quiere a Dios, el que lo creó, ni siquiera se quiere él o ella. ¿Cómo? Pues se dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Que lo tengamos en primer lugar, mi hermano. En primer lugar. Entonces, el problema de la gente es que creen que somos eternos en el cuerpo. Y nos olvidamos, mi hermano, que en cualquier momento la muerte puede llegar. Y la oportunidad se nos puede terminar. Entonces, aquí dejo este punto bien importante que es para nosotros, que es de mucho interés para nosotros como hijos de Dios. Cuando uno va, mi hermano, allá al Nuevo Testamento en Mateo 3:2, ahí Juan el Bautista dice, arrepentidos. ¿Por qué? Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesucristo, mi hermano, en muchas ocasiones repitió aquella demanda. Lo repitió muchas veces, llamando a la nación a que aceptara sus condiciones. ¿Para qué, mi hermano? Para que las promesas de Dios fueran cumplidas. En nuestro tiempo, mi hermano, hoy en día los israelitas todos están dispersados. Y hasta el día de hoy, mi hermano, esa nación no puede tener paz. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, mi hermano, no han cumplido con las condiciones que Dios les dejó en su palabra. Fíjese bien, hasta el día de hoy. No han querido reconocer a Jesucristo. Entonces, ¿podemos, mi hermano, encontrar alguna aplicación en este texto? Claro que sí. Claro que sí. Pablo allá citó algunos ejemplos allá en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel, que provocaba el castigo de Dios. Y lo que decía al principio, Pablo les dice, todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Ahí en 1 Corintios 10:11 dice esto. Ha llegado el fin de los tiempos. Y todo esto se dejó escrito, ¿para qué? Para que no hiciéramos lo mismo.
Entonces, el apóstol Pedro, mi hermano, hablando a un grupo de cristianos allá del primer siglo, les dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo. Ahí en 1 Pedro 2:10, les dice, ustedes no eran pueblo. Pero ahora dice, son pueblo de Dios. Antes no eran ni siquiera pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Entonces, hoy, mi hermano, los seguidores de Jesucristo son el pueblo de Dios. ¿Cuántos somos seguidores de Cristo? Somos el pueblo de Dios, mi hermano. Entonces, los cristianos, mi hermano, son aquellos que llevan el nombre de Dios en sus vidas. Esos son. Por lo tanto, es apropiado, mi hermano, que apliquemos estas verdades a nosotros. ¿Por qué, mi hermano? Porque es tan crucial para todos los cristianos humillarnos, orar, buscar el rostro de Dios y apartarnos de las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, la importancia, mi hermano, ¿qué tan importante es que yo tenga una relación con Dios? Demasiado importante. Demasiado importante. Debe de ser una prioridad en mi vida, que todos los días yo esté en comunión con Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando descuidamos esta relación, es ahí donde nuestra vida viene en decadencia. Es ahí donde viene la destrucción y es ahí donde terminamos, mi hermano, alejándonos de la voluntad de Dios. ¿Por qué me puedo dar cuenta cuando una persona ya no es la misma que era antes, aquella que se gozaba, que se llenaba? ¿Por qué? Porque quizás su relación con Dios ya está terminada. ¿La terminó? ¿Se olvidó? Se olvidó de tener esa comunión con su Padre. Entonces, notemos aquí, mi hermano, que la primera condición significa mucho para nosotros. Dice, si se humillare mi pueblo, si te humillas. Es curioso, mi hermano, que no dice si se humillare todo el mundo. Dice, si se humillare mi pueblo. Y ese pueblo, mi hermano, somos usted y yo. Si se humillare mi pueblo, ¿qué es humillar? Inclinarnos, mi hermano, doblar rodillas, doblar nuestra cabeza, humillarnos delante del Rey de Reyes. ¿Qué es humillarme? Sumisión, mi hermano, acatamiento a una persona. En otros significados es abatir el orgullo y la altivez de alguien, herir el amor propio o la dignidad de alguien. Eso es humillarme. Dejar mi yo, dejar mi orgullo, dejar mi soberbia y humillarme delante de Dios y reconocer la condición en la que estoy. Eso es, que lamentablemente, mi hermano, muchos no lo quieren hacer. Es demasiado. Cuando Cristo vino y dio su vida por usted y por mí, se humilló, mi hermano. Se humilló delante de tanta gente, como para que yo no me pueda inclinar y decirle, Señor, perdóname. Es todo lo que quiere Dios. Perdóname, que pidamos perdón, que hay un arrepentimiento en nosotros, mi hermano. Un arrepentimiento. En la cultura actual, mi hermano, se promueve una actitud tan arrogante y tan soberbia. Hoy en día el ser humano está lleno de tanta soberbia y de tanta arrogancia, de tanto orgullo, de tanta falta de humildad y de quebrantamiento, que hoy por todos lados buscan su gloria propia, buscan el reconocimiento ante las personas. Y son los que dice la Biblia, en aquel día dirán, Señor, yo hacía milagros en tu nombre. Yo hacía señales, levantaba muertos en tu nombre. ¿Y qué les va a decir Dios? Apártate, yo no te conozco. ¿Por qué? Porque buscaban la gloria propia, mi hermano. Propia. Entonces, tenemos, mi hermano, al pensar que tenemos todo bajo control, que no necesitamos de ninguna persona que nos ayude en nuestros problemas, estamos demostrando, mi hermano, que en nuestro interior hay una gran falta de humildad. Porque a veces decimos, a mí ella no me va a decir nada. Y no es ella, es Dios, mi hermano, quien nos da el consejo. Entonces, la mayoría de las veces, mi hermano, tenemos problemas. Y en vez de buscar a Dios, decidimos resolverlo con nuestras propias fuerzas. Muchas veces decidimos simplemente, mi hermano, ignorar a Dios. Dice Dios, quítate esto, quítate aquello, humíllate, pídeme perdón.
¿Y qué hace el cristiano? Otro día. Otro día. Tomamos una actitud de autocompasión, mi hermano. Entonces, piensa en esta pregunta. ¿Cuántas veces, mi hermano, dejamos que las circunstancias nos derriben y nos hagan sentir derrotados? ¿Cuántas veces hemos dejado que las circunstancias nos hagan sentir derrotados? ¿Cuántas? La actitud que debemos tomar, mi hermano, es de postrarnos, de humillarnos delante de Dios, de darle a conocer, aunque Dios ya lo sabe, pero Él quiere que se lo diga. Oiga, una mamá o un papá sabe cuando el niño hizo algo y no lo deja así porque, ay, que al cabo que ya sé, no, va con el niño y dice, dime qué hiciste, dímelo, pero mamá y papá ya saben, pero quieren escuchar del niño que diga la verdad, mi hermano, que diga la verdad. Lo mismo es con nuestro Padre, dice Dios, ya lo sé, pero quiero que me lo digas, porque ahí estás demostrando una actitud de humildad, Entonces Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Una vez, mi hermano, y a lo mejor ya lo escuchó en otras ocasiones, pero una vez cuenta la historia de un hombre, a lo mejor ya lo escuchó, un hombre que tenía un campo, mi hermano, un campo lleno de trigo sembrado, obviamente, un campo lleno de trigo sembrado. Entonces este hombre, mi hermano, le dice a su hijo, sal y ve si el trigo está listo. Amén, para salir y cortarlo. Y fue el hijo, mi hermano, y encontró una gran parte de trigo, mi hermano, que estaba así inclinado todo hacia abajo. Pero una gran mayoría de la parte de ese campo estaba derechito, mi hermano, bien derechito. Entonces este hijo regresa con su padre y le dice, se me hace que todavía no está listo, porque hay una gran parte del trigo que está para abajo, que están así todos agachaditos. Parece ser que esa parte se dañó, entonces no están listos, hay que quemarlos porque al parecer están dañados. Pero el padre le contesta, mi hermano, no, hijo, los que están quebrantados para abajo son los que están listos para cosechar. Esos. Y los que están derechitos, esos todavía están verdes, porque no se han querido doblegar. Lo mismo, mi hermano, de la misma manera ve Dios a la gente orgullosa, que no ha madurado. Esos todavía están verdes, porque todavía no han querido humillarse delante de mí. Amén. Entonces hay gente, mi hermano, que su arrogancia, nos dice ahí en la Biblia, ahí en Daniel capítulo 3, hubo una persona que por su arrogancia comió hierba. ¿Cuántos se acuerdan de ese hombre? Y dice la Biblia, mi hermano, que le crecieron las uñas. Así, las uñas. Entonces, se lo va a decir Nabucodonosor. Amén. Ya se acordó, el rey Nabucodonosor, que quiso que, fue tanta la arrogancia, mi hermano, fue tanto el orgullo que este hombre se llenó, que quiso que lo adoraran. Y obviamente, estos tres muchachos, ¿cuántos se acuerdan? Sadrán, Mesach y Abednego se negaron y dijeron, no te adoraremos. Fue tanta la arrogancia, mi hermano, que este hombre sufría de un orgullo extremo, sufría de un orgullo, de una soberbia extrema, al punto que le exige a estos jóvenes que lo adorasen. ¿Qué sucedió, mi hermano? Un día Dios le dijo, necio, serás echado de entre los hombres y andarás como las bestias del campo. Daniel 4, versículos del 16 al 33. ¿Qué pasó, mi hermano? Que la Biblia dice que Nabucodonosor, lo que decía ahorita, le crecieron las uñas, mi hermano. Andaba desnudo, andaba todo cochambroso, todo sucio, mi hermano. ¿Cuántos años? 7 años. 7 años de vagabundo. 7 años, mi hermano. Se bañaba cuando Dios quería que se bañara, porque cuando Dios quería enviar lluvia, pues él aprovechaba para bañarse. Si Dios no enviaba lluvia, él seguía sucio y cochino. Un rey, mi hermano. Un rey. Entonces, dice que comía hierba como burro, como los bueyes.
Así, imagínenselo, mi hermano, un hombre así. Y bebía agua como bestia. ¿Cómo beben las bestias? Pues con la lengua. Ajá. Así, mi hermano, por su arrogancia, por el orgullo que se llenó este hombre. Todo por lo voy a decir, la maldita arrogancia, mi hermano, que es del diablo. Todo por la arrogancia. La arrogancia, mi hermano, puede ser el instrumento más perfecto para el diablo, para destruir su vida y para desconectarlo de la presencia de Dios. La arrogancia. ¿Cuántos hombres hemos visto que por su arrogancia han estado en esa condición? Que no se les ve físicamente, pero se les puede ver ahí, mi hermano, espiritualmente, como este rey Nabucodonosor. Y muchas veces físicamente también. Entonces, una vez, mi hermano, después de que terminó estos 7 años, este rey reacciona, mi hermano. Reacciona. Dios le dice, ya se cumplieron tus 7 años. Ya están cumplidos. Te voy a restaurar. ¿Qué dijo Nabucodonosor, mi hermano? Allí en Daniel 4:37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia, al que le plazca. Estás en soberbia, yo si quiero te humillo, hasta que me reconozcas. Y muchas de las veces ni así, mi hermano, porque la misma Biblia dice, y ni aún así se arrepintieron. Hay gente, y va a haber mucha gente así en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, mi hermano, donde mucha gente ni aún así se quiere arrepentir. Entonces, ¿qué lleva, mi hermano? Fíjese bien, ¿qué lleva una persona a la arrogancia? Muchas de las veces, y le va a parecer algo extraño, pero muchas de las veces, una de las cosas que lo lleva a la arrogancia es la bendición. ¿Por qué, mi hermano? Porque hay personas que son más exitosas en el fracaso que en el éxito. Y usted dirá, ¿por qué es esto? Bueno, porque mientras estamos en el fracaso y en la escasez, mi hermano, somos fieles, somos espirituales, buscamos y buscamos de Dios, dependemos de ese Dios, pero una vez que llega esa bendición, mi hermano, nos olvidamos de Dios. No digo todos, porque ahorita le voy a decir algo bien interesante. A veces creemos que somos exclusivos, mi hermano. Pensamos que lo merecemos todo. Yo lo merezco todo. Y es ahí, mi hermano, donde mi éxito es un fracaso. Donde en mi éxito soy un fracasado. ¿Qué tiene que pasar, mi hermano? El éxito en nuestra vida es cuando seguimos siendo los mismos. Como dice ahí en la Biblia, aprendí a tener y a no tener. Aprendí de todo. Cuando usted y yo aprendemos a ser los mismos, teniendo y no teniendo, somos personas exitosas. Cuando tengo, le doy gloria a Dios, y cuando tengo, gloria a Dios. Porque así Dios lo permitió. Y si Dios me bendijo en abundancia, gloria a Dios. Porque me bendijo con abundancia. Pero qué lamentable que Dios me da bendiciones y yo me olvido de Dios, de aquel que me lo dio. Ahí está el cristiano fracasado, que no sabe, mi hermano, no sabe reconocer que sin Dios nada somos. Entonces, otra de las cosas, mi hermano, que les dice ahí, si oraren, si realmente estamos dedicando tiempo a presentar nuestras peticiones delante de Dios, mi hermano, o estamos dedicando tiempo a derramar nuestros corazones ante Dios en acción de gracias. Porque una cosa es que yo ore y Él me la pase pidiendo, y otra que yo ore para estarle dando simplemente gracias, Señor. Gracias. Entonces, la oración, mi hermano, implica tener una comunión con nuestro Dios. Y la comunión me lleva a tener una relación. Y la relación me lleva a tener una intimidad con mi Padre. Fíjese bien, una lleva a la otra. En muchos pasajes del Nuevo Testamento se nos pide que oremos. Amén. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, velen y oren.
velen y oren. Y en las cartas o epístolas hay numerosos mandamientos, mi hermano, sobre la oración. Un ejemplo de ellos es ahí Efesios 6, donde nos dice, orando en todo tiempo, con oración, con toda oración y súplica. Súplica, mi hermano. Y en este verso 14 de Crónicas nos dice, y buscar en mi rostro. En toda la Biblia se nos pide, oren, tengan una comunión con Dios. Otra de las cosas que le dice ahí, dice, si mi pueblo me busca. Ah, mi hermano, si mi pueblo me busca. Estamos viviendo tiempos en los que la maldad se está multiplicando, en los que el amor de muchos se está enfriando o ya se enfrió. Vivimos en una época en donde el egoísmo prevalece por completo en el ser humano. ¿Buscando qué, mi hermano? La forma de crecer profesionalmente, adquirir una mejor posición laboral, una prosperidad material, y muchas otras cosas más, mi hermano. Sin embargo, quiero que quede bien claro esto, que no es malo, mi hermano, ninguna de estas cosas, que anhelemos tener un puesto más en mi trabajo o tener algo, no es malo. Lo malo está, mi hermano, en que le demos primer lugar a esas cosas, antes que honrar a Dios. Antes. Quizá en algún momento usted y yo buscamos con diligencia algo, mi hermano. Yo he contado mucho de este anillo que se me perdió. Oiga, moví todo, cama, todo moví hasta que lo encontré. Pero me esforcé. Y de esto habla, esforzarse, mi hermano. Esforzarse por buscar el rostro de Dios. Esforzarnos. Cuando buscamos algo siempre tenemos que esforzarnos para encontrarlo. Siempre. Con mucha más razón, mi hermano, debemos de esforzarnos por buscar a Dios. Más en estos tiempos que estamos viviendo. Más, mi hermano. No buscarlo para ver qué me puede dar. Porque su palabra dice que si buscare su rostro, Él traerá bendición. No, buscarlo para conocerlo, mi hermano, para llenarme de su presencia, para llenar esta lámpara, como se nos decía el domingo, que mi lámpara esté llena de ese aceite del Espíritu Santo. No para ver qué Dios me quiere dar. Dice su palabra, pedís, pero pides mal. En vez de pedir, de orar, gracias Señor, gracias. Ah, no, Señor, en esta hora estoy aquí porque necesito que me des. En vez de darle gracias, mi hermano. Gracias. Después dice, si mi pueblo abandona su mala conducta. La conducta se refiere al estilo de vida de cada persona. ¿De qué manera te bendecirá el Señor si dejas tu mala conducta? ¿De qué manera? Haciéndote libre de acuerdo con tu búsqueda hacia Él. Sí, a través del Espíritu Santo en su palabra nos da las herramientas para que usted y yo podamos perseverar en Él, para que logremos forjar el carácter de Cristo y podamos recibir la gracia de su Espíritu Santo. Dentro del pueblo de Dios, mi hermano, hoy ya se ve la falta de temor a Dios, y días antes se predicaba de esto. Ya no hay temor, ya no hay importancia ni temor por las cosas de Dios. Cometemos los pecados, mi hermano, ni siquiera los sentimos, ni siquiera siento. Dice, ten cuidado cuando ya no sientas que estás mal, que quiere decir que ya Dios se apartó de ti, ya te ha desechado. Entonces, así que Dios está llamando a un pueblo, mi hermano, que le sirva sin máscaras en el corazón. Un pueblo honesto que le sirva así tal cual. Que se conviertan, dice, del mal camino en el que están. Porque déjeme decirle, mi hermano, como se nos decía el domingo, hay muchos aquí con sus lamparitas, pero nada más unos tienen sus lámparas llenas, mi hermano. Puedo traer la palabra, pero no sé nada. Entonces, dicen, cuando hagas todas estas cosas, cuando te humilles, cuando busques mi rostro, cuando ores y cuando te conviertas de tus malos caminos, entonces yo te escucharé del cielo, perdonaré tu pecado
y restauraré tu tierra. ¿Cuál tierra? Esta. Mientras estemos llenos de iniquidad, mi hermano, mientras estemos atados desde raíz, no vamos a poder caminar en libertad y en la plenitud de Cristo. No vamos a poder. Una vez, mi hermano, que usted y yo decidamos renunciar a todas estas cosas, dice, yo Dios escucharé desde el cielo y sanaré tu tierra. Yo Dios, te lo prometo, te voy a dar bendiciones. Cuando pongas en primer lugar todas mis cosas por sobre todas las tuyas, entonces tu casa será prosperada. Cuando hayas terminado lo que te he mandado hacer. Entonces, para haber restauración tiene que haber un daño y por ende una necesidad mía, de mi interior. La primera evidencia de que una persona desea ser restaurada, mi hermano, se nos ha dicho siempre, es demostrar arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mente. Ya no vuelvo a hacer lo que hice. Cambia mi mente totalmente. Entonces, el arrepentimiento es esto, abandonar nuestras maldades para ya no volverlas a practicar. Romanos 11, 17 al 22, me estoy yendo rapidito ya para terminar, dice, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas. Y ustedes, los gentiles, nos está diciendo a nosotros, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas, hablando de Israel. O sea, no te goces de que, qué bueno, no. No te jactes, ustedes son solo una rama, no son la raíz. Sí lo dice, mi hermano. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, lo dice su palabra. Pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Amén. Y tú estás allí porque sí crees. Amén. Así que no te consideres tan importante. Se lo estoy leyendo en otra versión. Más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, que era el pueblo de Israel, tampoco te va a perdonar a ti que eres un injerto. Eso yo lo agregué. Tampoco te perdonará a ti que eres un injerto. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen. Pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado, no un pedacito, mi hermano. Dice, serás arrancado por completo. Así que no te jactes, porque aquellos no creyeron en Cristo, pero usted y yo sí creemos en Él. Amén. Así que si no perdonó a los originales, que es el pueblo de Israel, menos a nosotros que somos injertos, mi hermano. Amén. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. El arrepentimiento es algo propio del Hijo de Dios, mi hermano. Ahora bien, ¿qué parte le toca a Dios? Ahí en 2 de Crónicas dijo que Él oiría. Y en 1 de Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él. Si yo no lo hago, si yo no guardo sus mandamientos, si yo no hago lo que a Él le agrada, no espere bendición de Él. Espere bendición del diablo, porque le está obedeciendo a Él. Amén. Dios también ha prometido perdonarnos, mi hermano. 1 de Juan 1:9 dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que finalmente, 2 de Crónicas dice, y sanaré su tierra. Y al estar unidos a Cristo, mi hermano, somos bendecidos. Somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. Así que el Espíritu Santo nos transforma. Amén. Siguiendo el modelo de Cristo. Nos consuela y nos da la fuerza en nuestra vida diaria para que logremos hacer lo que a Dios le agrada. Así que estas son nuestras bendiciones, mi hermano.
Estas son nuestras bendiciones. ¿Cuál va a ser mi premio? Irme con Cristo, mi hermano. Ese va a ser mi premio por haber resistido aquí, por haber permanecido en lo que Cristo me enseñó. Amén. Así que hoy día, mi hermano, muchos están viviendo una vida doble. Lo hemos oído toda la vida. Amén. O sea, que hacen un buen desempeño, a veces dentro de las iglesias, mi hermano, y dicen todas las cosas correctas, pero viven una doble vida, completamente contradictoria a lo que la palabra de Dios dice. Y entonces, ¿qué dice esto? Jesucristo les dice a estas personas: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. Amén. Recordemos que Jesucristo dijo: separados de mí, nada puedes hacer. San Juan 15:5. Así que cuando pasamos, mi hermano, tiempo con nuestro Dios, nos volvemos más conscientes de nuestro propio pecado. Nos volvemos conscientes de la rebelión en la que pudiéramos estar, entendiendo que, mi hermano, que el orgullo y la autojusticia son imposibles, mi hermano, delante de la presencia de un Dios santo. No cabe dentro de un templo de Dios una persona orgullosa, una persona arrogante. Así que hagamos lo que hizo Salomón, mi hermano. Sigamos el orden. Pongamos a Dios por todas las cosas, mi hermano. Que no nos duela, porque estamos eligiendo a nuestro Creador. Estamos eligiendo a aquel que nos dio vida cuando merecíamos la muerte. Así que busquemos el rostro de Dios, restauremos esta comunión que debemos de tener con nuestro Padre, mi hermano. Y volvamos, como dice su palabra, vuelve a tu primer amor. ¿Por qué? Porque yo estoy pronto por ir por mi iglesia. Y lo que Jesucristo quiere, mi hermano, el anhelo de Él es que todos se vayan con Él. Lamentablemente muchos, como dice su palabra, no van a querer como quieren. Pero que de usted y yo, mi hermano, que nos sigamos viendo en el cielo. ¿Cuánto nos queremos seguir viendo? Que dice, no, hermano, que nos sigamos viendo en el cielo, mi hermano. Amén. Donde dice, ya no habrá más llanto, ya no habrá dolor. Todo va a ser alegría, todo va a ser felicidad. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias. Cierra sus ojos y vamos a dar. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, una vez más, Señor, como siempre te lo hemos dicho. Gracias, Jesús, por cada ejemplo que nos dejaste en tu palabra. ¿Para qué? Para que no hagamos lo mismo, mi Dios. Gracias, Señor, por esta advertencia, por este consejo que tú nos trajiste el día de hoy, Señor. Que busquemos más de ti, que restauremos esa comunión contigo, Padre. Porque es necesario que tengamos una comunión íntima contigo, que reconozcamos la condición en la que nos encontremos y nos humillemos delante de ti. Y tu palabra dice, y entonces yo les perdonaré y les restauraré y sanaré su tierra. Padre, ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a hacer las cosas como tú nos las pides, a ponerte a ti en primer lugar por sobre todas las cosas, mi Dios. Que dejemos de estar dando prioridades a nuestras cosas y te demos la prioridad a ti, Jesús. A ti, porque muy pronto vienes por tu iglesia. Y tu anhelo es que todos estemos contigo. Lamentablemente, mi Dios, muchos no escucharán tu consejo, pero a nosotros, Jesús, ayúdanos. Que tu Espíritu Santo siempre redarguya nuestros corazones cuando estemos haciendo algo que a ti no te agrada. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dio el tiempo de estar en este lugar, Señor, escuchando tu palabra. Ayúdales, mi Dios, y bendíceles, Padre, en gran manera. Suple, Señor, cada necesidad que ellos tengan, Jesús, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda alabanza hoy y siempre. Amén.